la honra y la gloria de Dios. Amén. Versículo 30. El libro de los Hechos. Y sacándolos fuera, les dice: señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Amén. Pueden tomar así. En la vida de todo ser humano hay una pregunta central: ¿cómo ser salvo? Es por eso que el carcelero de Filipos, cuando se halló frente a la muerte, hizo esta pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta pregunta, en cualquier caso genuino de conversión, el hombre ha de saber que está perdido antes de que pueda ser salvo. Es prematuro decirle a alguien cómo ser salvo, excepto si primero puede decir desde su corazón: verdaderamente merezco ir al infierno. Las únicas personas en el Nuevo Testamento a quienes se les dijo que creyesen en el Señor Jesucristo eran pecadores bajo convicción de pecado. Ahora el carcelero estaba quebrantado sobre sus pecados y le fue dicho: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Él estaba confeso como aquellos del capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 37, que dice de la siguiente manera: al oír esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Teniendo pleno conocimiento de ser un pecador. El pecado es un remordimiento de conciencia. Muchas personas en la actualidad parecen tener dificultades para saber qué significa creer. Sin embargo, cuando un pecador se da cuenta de que está perdido y que no puede hacer nada, que carece de esperanza y que va camino al infierno, es cuando se le diga: cree en el Señor Jesucristo para que pueda ser salvado de ir al infierno. Sabe exactamente lo que significa, que es lo único que le queda por hacer: estar confeso frente al pecado, como lo estuvo David después de un año. Habla en el Salmo 32
versículo 2, y dice: mientras callé, envejeciéronse mis huesos en mi gemir todo el día. Y añade David, alusión al tiempo en que no confesaba su pecado. Lo hizo tras la apremiante reprensión del profeta Natán. En este presente salmo podemos ver que los que callan el pecado consciente o inconscientemente, silenciar su convicción, desvían la atención a otras cosas sin descargar la conciencia. Mediante una confesión digna de un arrepentimiento, o prefieren languidecer en su iniquidad y adoptar el único. Desvían esa atención a una confesión digna de un arrepentimiento. Y por Dios ha establecido para hallar el descanso espiritual la genuina paz de la conciencia. A continuación, David cambia un acorde menor. Después de cometer adulterio con Betsabe y tramar la muerte de Urías, permaneció obstinado en sus 13 y no confesó su pecado. E intentó hacer desaparecer todo. Quizás razonaban en aquel tiempo, todo lo arregla como muchas personas lo piensan. Pero al rehusar quebrantarse obstinadamente, él estaba luchando contra Dios y también contra sus propios intereses. Vino a ser un desastre físico. Y todo fue ocasionado por la angustia de un espíritu sin alivio que sentía, se daba cuenta que la mano de Dios estaba sobre él, impidiéndole y parándole y frustrándole cada 2 por 3, y nada le salía bien. Las marchas de la vida no iban suavemente. Los días, las preocupaciones habían desaparecido de su existencia. Y continuó, era insípida y sin atractivo, cual finalmente llegó al punto de estar dispuesto y pronunciaba 2 palabras que Dios había estado esperando: he pecado. Entonces salió de repente toda la historia vergonzosa, como cuando se abre un absceso y la pus sale al exterior y ya no intenta excusar nada, ni disculparse, ni explicar, ni filosofar acerca de lo malo. Veamos pues cómo lo expresa David, el grave problema del pecado. En el Salmo 38, versículo 4, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, cual carga pesada
se ha grabado sobre mí. El pecado es una carga pesada para el alma. Al final, David llama al pecado por su propio nombre, su nombre real. Mi pecado, mi iniquidad, mis transgresiones, tan pronto como lo confiesa, recibe la certidumbre instantánea de que el Señor ha perdonado su iniquidad y su pecado. Los hombres que desean la salvación deben estar conscientes del grave problema del pecado. San Pablo llega a la siguiente conclusión en Romanos capítulo 3, versículo 10. No hay justo ni aun uno. El mundo está condenado a la muerte espiritual, a menos que se encuentre una cura. Hay una cura total al alcance de todos, pero la gente no buscará la cura. Hay una sola persona recta, y también David lo expresa de la siguiente manera en el Salmo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Esta es, pues, la radiografía de la raza humana. Revela una injusticia universal, la ignorancia, independencia, extravío, ausentes de toda utilidad y carencia de toda bondad. La garganta del hombre está llena de podredumbre, su lengua es engañosa, sus labios son venenosos, su boca está llena de maldición. Aquí vemos la total depravación del hombre, pues que significa el pecado ha afectado cada parte de su ser. Es evidente que nadie ha cometido todos estos pecados, pero tiene una naturaleza capaz de cometerlos todos. Si San Pablo hubiese dado un catálogo más completo de pecados, podría haber citado los pecados del sexo, homosexualidad, lesbianismo, perversión, bestialidad, prostitución, violación, lascivia, pornografía, obscenidad. Podría haber citado los pecados asociados con la guerra, la destrucción de inocentes, cámaras de gas, hornos, campos de concentración, instrumentos de tortura y sadismo. Los pecados del hogar, infidelidad, divorcio, malos tratos conyugales, crueldad mental, violencia contra los niños. Añádase a estos crímenes de asesinato, mutilaciones, robo, allanamiento de morada, fraude, vandalismo, cohecho, corrupción. También los pecados del alma, del habla, profanidad, chistes sugerentes, lenguaje sexual, maledicencia, blasfemia, mentira, murmuración, comadreo, calumnia y querellas. Otros pecados personales son embriaguez, drogadicción, soberbia, lenguaje, codicia, ingratitud,
vida mental impura, odios, amargura. Esta lista aparentemente es sin fin. Violación, contaminación, racismo, explotación, engaño, perfidia, quebrantamientos de promesas. ¿Qué más pruebas se necesitan de la depravación de la raza humana y de lo grave que es el pecado? Cuando Dios dio a Israel, estaba usando Israel como una muestra de la raza humana. Se evidenció que Israel era un fracaso, y con toda razón aplicó esta evidencia a toda la raza de la humanidad. Nunca podríamos saber qué es una línea recta, qué es una línea torcida, si no conociésemos la línea recta. Cuando el hombre se compara con ella, ve lo torcido que está. La ley es buena cuando se emplea para producir convicción de pecado, pero es invalidad como salvadora del pecado, porque conforme a la ley nada pudo ser salvado, porque nadie pudo guardar la ley. Solamente un hombre que ha estado aquí sobre la tierra la pudo guardar, el Señor Jesucristo. Y vemos que es docilidad. Esa es la palabra clave para el perdón de pecados. Para obtener la salvación es necesario ser dócil. Lo vemos reflejado en 3 acontecimientos bíblicos en los cuales se recibe la salvación. El eunuco 1 de Etíope, de Hechos 8:31, que dijo de la siguiente manera: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese con él y se sentase con él. El eunuco, con admirable humildad y el deseo de conocer el sentido de las Escrituras, invita a Felipe a que suba al carruaje con él y se siente junto a él para que le guíe. 2. El secreto del éxito del apóstol Pablo, de Hechos 9:6. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. 3. La humildad y el reconocimiento de ser pecador fue el resultado de la conversión del carcelero de Filipos, de Hechos 16:29 al 30. Y entonces él, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postra a los pies de Pablo y Silas, versículo 30, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La senda de la salvación la vemos reflejada en el capítulo 53 del libro de Isaías, versículos 5 y 6. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz y por su llaga todos nosotros fuimos curados.
Esto es ya para concluir. Le preocupa la salvación de su alma y su espíritu no tiene reposo por lo agobiante de la carga del pecado que pesa sobre usted. Como el carcelero de Filipos, que se preocupó por su situación espiritual y pregunta como algo que se juega el alma. Dígale al Señor Jesucristo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Sé que he andado lejos de ti, pero ahora me doy cuenta de que necesito tu perdón y la guianza por el camino de tu salvación. Si usted hace esto, tiene la respuesta de parte de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Amén.